En el fútbol no existe algo más humillante que meter un autogol, y es que el hecho de marcar en tu propia puerta termina siendo la peor humillación para cualquier futbolista profesional, y vaya que en la historia del fútbol mexicano hemos tenido un importante puñado de goles en propia meta, que literalmente han pasado a la historia. Tiro de esquina, ese que veía de traje Ricardo, pelota nuevamente cobrada, la busca Moy Muñoz de cabeza. Yo soy Bosser Salceo y hoy en Caliente.mx recordemos juntos los autogoles más icónicos en la historia del fútbol de nuestro país. Miguel Marín es considerado hasta nuestros tiempos como uno de los mejores porteros en la historia de nuestra liga, pues el argentino hizo historia especialmente con Cruz Azul, equipo con el que levantó 5 títulos de liga. Hablar de José Miguel Marín Acoto es remontarse a la época que le dio su grandeza en la década de los 70 a Cruz Azul. Ahí estaba él. Marín se ganó a pulso el apodo de Superman, lo cual te resume la clase de futbolista que fue. Sin embargo, ya sabemos que la posición es muy traicionera y en la temporada 75-76, el Gato tuvo una de las pifias más recordadas de nuestro balompié, cuando se terminó clavando un autogol de forma inverosímil. El día que Miguel Marín se Piña de Sousa, le doy el pase, tira y la agarra Miguel como riéndose, como diciendo, con esto no vas a... El único que se puede soy yo. Cruz Azul estaba jugando en la cancha del Azteca ante el Atlante cuando le tiraron un peluche a Miguel Marín, que fácilmente atrapó con las manos, pero al querer rechazar hizo un movimiento extraño en el que terminó aventando el balón literalmente hacia su propio arco. Gol y Viña decía, mío, Qué descarado, festejando el gol. En el torneo Guardianes 2020 tuvimos otra pifia muy recordada, pues Mazatlán visitaba en su primer torneo al América y en su presentación en el Estadio Azteca, Aldo Rocha marcó el primer gol de su equipo en el Coloso de Santa Úrsula. Lo malo es que fue en su propia puerta. Estar jugando mejor, llegar más ocasiones. ¡Cuidado con este autogol! ¡Autogol! El gol fue bastante embarazoso, pues ni siquiera existía una presión extra por parte de América, ni mucho menos, sino más bien quisieron cobrar un balón parado en corto, tratando de crear la jugada desde atrás, recibió el pase de la falta y buscó a su arquero, el cual estaba totalmente fuera de su posición, por lo que el hoy capitán de Atlas terminó cometiendo una auténtica pifia que se vio hasta infantil. Una pelota que quiso regresar Aldo Rocha a su guardameta Fraga, pero se le echó hasta el ángulo, hasta el otro ángulo, cuando Fraga está salido para que se la echen lejos de su portería. Otro autogol que fue muy doloroso fue el que se vivió en la final de la Copa MX del 2018, cuando Toluca y Necaxa se enfrentaban por el título. El marcador de 0-0 se estaba prolongando hasta la recta final del encuentro, por lo que los penales empezaban a asomarse. Sin embargo, a 4 minutos del tiempo cumplido, Santiago García, entonces zaguero choricero, terminó regalando el único gol del partido. Le ha dado un gran partido. Gallegos busca Barragán, rebala García, se va a meter. El marcador no se movió en los siguientes 4 minutos y García quedó como el villano de esa final, pues literalmente ese intento de despeje terminó siendo el peor error de su carrera. Y a diferencia de otros puestos en este top, aquí sí podremos hablar de mala suerte, pues cuántas eran las posibilidades de que el balón tomara ese efecto. Simple y sencillamente, la mayor pifia de Toluca en una final. Pues increíble, lamentablemente para el central del equipo de Toluca, que estaba teniendo un trabajo extraordinario. La verdad que el partido estaba muy parejo, no se veía, o se veía más bien para cualquiera, porque los dos equipos tenían la posibilidad y los dos equipos intentaban atacar, pero bueno. Y otro autogol recordado de Toluca es el que se suscitó apenas en la Apertura 2024 en los cuartos de final ante América, en una serie en la que el Diablo lucía como favorito, pues le terminaron llenando la canasta en el marcador global con toda una terrible acción de Marcel Ruiz que influyó directamente en el marcador. Viene Brian Rodríguez que mete buen servicio, autogol. Toluca había llegado a ese partido con un marcador global en contra de 2-0, y aunque en el papel parecía reversible, en el arranque del segundo tiempo de la vuelta, Marcel liquidó toda aspiración en su intento por despejar el balón, pues su barrida, con la que impidió que le llegara el balón a Cendejas, acabó en el fondo de la portería. ¿Qué más le podía pasar al Toluca a David Faitelson? Raúl, irónicamente ya consiguió el gol el Toluca, pero es el gol que lo aleja más de las... Aunque si de vergüenza hablamos, quizá el autogol más bochornoso del que se tenga memoria en tiempos recientes es el que terminó metiendo Edson Álvarez en el encuentro ante Suecia en 2018, pues el machín, en ese intento por reventar el balón, lo terminó empujando al fondo de su propio arco para consumar una goleada terrible de 3-1. Pero la joya de la corona en todos los autogoles del fútbol mexicano no puede ser para alguien más que no sea Alejandro Castro, y es que en la final de clausura 2013 entre América y Cruz Azul, la máquina parecía tener todo resuelto al minuto 85, pues tenían a un hombre de más e iban ganando por un marcador global de 2-0, por lo que todo se encaminaba al final de la sequía y por consecuente la tan anhelada novena. Sin embargo, la historia ya sabemos cómo terminó, con un gol en este tiempo agregado que mandó toda la alargue. América, metiendo el servicio, cabezazo de Moisés. ¡Gol!
Durante mucho tiempo se dijo que el gol del empate fue de Moisés Muñoz, pero no fue así, ya que en realidad el guardameta sí cabeció el balón con una palomita, pero este se desvió en Alejandro Castro, cambiando por completo la trayectoria del balón, imposibilitando a Chuy Corona de llegar a él, por lo que estrictamente el gol fue del entonces futbolista de la máquina, que terminó siendo el villano de una de las noches más espantosas en la historia del club cementero. América haciendo la proeza. Enrique, hace un año cuando Moisés Muñoz tuvo el accidente. Dime lo que opinas, ¿qué otro autogol recuerdas? Déjalo acá abajito en los comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión.